Hoy veíamos más temprano en esta tarea que tenemos todos los días de revisar cuál es la situación de los bloqueos. Bueno, nos encontramos con que ya son más de 60 puntos de bloqueo en todo el país, en 7 departamentos, tomando en cuenta que se restablecieron los bloqueos en el departamento de Chuquisaca, que había entrado en una especie de, diríamos, pausa debido a la efeméride departamental de ayer, y ya reiteramos, son más de 60 puntos de bloqueo en todo el país. Ojo, esto en las vías troncales, porque claro, cuando uno va revisando medios locales, por ejemplo, se encuentra con que en Cochabamba hay 60 puntos de bloqueo, sí, pero son no en ejes troncal, no en la vía, en la red vial fundamental, sino en algunos municipios que conectan alguna carretera, alguna vía que conecta con otro municipio o dentro de otros. Entonces, ahí el número obviamente crece. Estamos hablando de la información oficial que tenemos de la Administradora Boliviana de Carreteras, que nos muestra que el panorama de bloqueos es este. Todos los puntos rojos que usted encuentra son los puntos de bloqueo en la red vial fundamental, es decir, en las vías interdepartamentales o internacionales, que están suspendidas, miren, prácticamente en 6 departamentos. No hay bloqueos en Tarija, ni en Beni, ni en Pando. En Beni, la gobernación ha declarado una alerta, ha pedido al gobierno que por favor se pueda solucionar de inmediato esto, porque está poniendo en riesgo también el tema de la salud, debido a la falta de llegada de insumos, medicamentos, oxígeno, que les digo, en La Paz. En La Paz que ayer en los mercados veíamos, estaba vendiéndose el kilo de pollo a 40 bolivianos, en Emapa a 30, el fin de semana supimos el pollo a 29 en una cadena de supermercados, el huevo, cada unidad de huevo 2 bolivianos con 50 centavos, es decir, un maple en 75, ayer así se ofrecía en Obrajes, en la zona sur de la ciudad de La Paz. Una situación por demás complicada, complicadísima hoy también en La Paz, porque resulta que parte del transporte federado y en algunos casos el libre también, han empezado a replegar sus unidades, es decir, a dejar de trabajar, porque no tienen combustible, porque están haciendo filas o porque simplemente están ya cansados de la situación, dicen un incumplimiento por parte del gobierno en torno al resarcimiento de los vehículos dañados por la mala gasolina. Y miren, este es el panorama en muchas zonas de la ciudad de La Paz. Esta es la zona de, al frente está Miraflores, ¿no es cierto? Es exactamente, creo es Villa Copacabana, la entrada es Villa Copacabana. Y al frente está Miraflores. Ese es el cruce, justamente es un puente que llega a un surtidor que debe estar con una fila impresionante de vehículos. Y claro, ¿qué ha ocurrido? Que no solamente el transporte público ha replegado sus unidades, sino alrededor de los surtidores en la ciudad de La Paz, los vehículos particulares también se han puesto así. Miren ese auto blanco que está cortando la avenida Montes en la ciudad de La Paz. ¿Por qué? Porque piden combustibles. Lo mismo ocurre hoy en la 8 de Calacoto, había una interrupción al paso. Estas son imágenes de la 17 de Obrajes, donde el sindicato de transporte litoral se concentró para partir en una marcha hacia el centro de La Paz. Por lo tanto, no había servicio de transporte público desde y hacia la zona sur y entre el centro de la ciudad. Complicadísimo, hay muchas empresas que han determinado el teletrabajo, han activado esta modalidad. Las clases hace bastante tiempo están con esta modalidad, las clases tanto en colegios como en la universidad pública y en las universidades privadas también. Hay, diríamos, una alerta en
en el caso de las instituciones que funcionan en el centro de la ciudad de La Paz, ante cualquier situación para poder evacuar, y esto va a ir incrementándose, por lo menos el tema del transporte, lo que ya viene complicando a los ciudadanos y ciudadanas en La Paz, porque ya hay imposibilidad de llegar en muchos casos a las fuentes de trabajo. Afortunadamente existe el teleférico, que es, diríamos, la salvación para la gente que se moviliza día a día para llegar a sus fuentes laborales. Una situación muy, muy complicada la que estamos viviendo en la ciudad de La Paz. Hay una cantidad de vehículos realmente muy reducida, muy, muy reducida. La buena noticia, diríamos, es que no hay tráfico porque no hay vehículos. La gasolina, hay vehículos que están parados desde el viernes, parqueados a las afueras de un surtidor o en inmediaciones de un surtidor, teniendo su lugar reservado en la fila. Así que es una situación complicada. De hecho, si hablamos de teletrabajo, en la Cámara de Diputados, si ustedes van a ver la imagen, es esta. No es una charla por Zoom, no es una clase, no. Es una sesión de la Cámara de Diputados que, ante la imposibilidad de muchos asambleístas de llegar hasta la sede de gobierno debido a la situación, se activó esta modalidad de teletrabajo. Aunque vemos ahí algunos paseños, ¿no?, que están conectados. Bueno, suponemos por lo complicado que está el centro de la ciudad de La Paz. ¿Ya arrancó? A ver si podemos escuchar un poquito qué dicen las diputadas y diputados en esta sesión virtual. Muchas gracias. López, Ramírez, Alejandro, Julián. Lista en este momento, la directiva ahí arriba la vemos, está el presidente, no está en el hemiciclo, ¿no? Está en alguna otra sala, no sabemos si en la asamblea o no. Para hoy no sé si hay prevista alguna marcha, bueno, la del sector del transporte, hay algunas novedades, a ver, vamos a ver si hay o no. Sí, hay, ya llegaron hasta el centro de La Paz los choferes del sindicato Litoral, están en el Prado paceño, ya llegaron allí, así que cortado el Prado. Hay varias vías, la avenida Buenos Aires también cortada al paso. Lo que está también cortado y persiste hay bloqueos en el departamento de Santa Cruz, en San Julián, en Yapacaní y en Guarayos. Ayer el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Estelo Cochamanidis, convocaba a que los valientes cruceños, usando palabras textuales, hoy a las 8 de la mañana vayan hasta el Cristo Redentor para partir en comitivas o en caravanas y desbloquear, cansados, decía, por la inacción por parte del gobierno. Nos cansamos de esperar, dijo el presidente cívico, y ahora nos toca a nosotros. Tras una mediación de la Iglesia Católica, sobre todo, ayer el arzobispo Leigue llegó hasta las instalaciones del Comité Cívico Pro Santa Cruz para reunirse con sus autoridades. Ahí están las imágenes del Monseñor Leigue, que llegaba y decía que básicamente lo que iba a pedir es que se suspenda esa intención de ir a desbloquear hoy, porque eso podría acarrear enfrentamientos entre civiles, que es lo que decía se debe evitar a toda costa. Afortunadamente, y pasada la medianoche, Monseñor Leigue logró convencer. Además de Monseñor Leigue estaban autoridades policiales, militares, que diríamos dieron un pantallazo, nos imaginamos, explicaron qué podría ocurrir, porque suele haber este tipo de previsiones por parte de inteligencia de la policía, inteligencia de las Fuerzas Armadas, del propio gobierno, y afortunadamente lograron persuadir a la dirigencia cívica. Decimos afortunadamente porque realmente iba a haber enfrentamientos. Uno puede entender el cansancio, imagínense cómo estamos por estos lados, que realmente estamos cansados y
y con testimonios desgarradores. Cuando uno escucha a un abuelito que decía que está a sus nietos a plan de café y pan, porque no le alcanza para comprar pollo, que está por las nubes. La carne ya es algo que nos hemos olvidado, casi como ver billetes de dólares, es algo que ya nos hemos olvidado por este lado. Pero bueno, retomando lo de Santa Cruz, afortunadamente los convencieron, dieron esta conferencia cerca o pasadita a la medianoche, en la que anunciaban que se suspendía esa iniciativa de ir hoy a desbloquear. Una buena noticia, por lo que, reiteramos, podía llegar a desencadenar aquello. Ayer el presidente Rodrigo Paz estuvo en Sucre, habló de varios temas, sobre todo, por supuesto, la coyuntura, decía que los bloqueos no ayudan en nada, anunciaba la convocatoria al Consejo Económico y Social para mañana en Casa Grande del Pueblo y entendía, decía, algunos errores, pidió disculpas por algunos errores y allí anunció que se había tomado la decisión de él y los ministros rebajarse el sueldo al 50%. Inmediatamente surgieron las preguntas respecto a un decreto supremo vigente en el que se menciona que nadie puede ganar más que el presidente en Bolivia, salvo algunos ítems puntuales, sobre todo en la estatal petrolera, en ENDE creo que también, y también en BOA. Salvo algunos puntos, nadie más puede ganar más que el presidente en la función pública. En la función pública central, porque en las autonomías, explicaba el ministro Espinosa en una entrevista que le hacían anoche, explicaba, en los territorios autónomos tienen su propia escala salarial. Cada gobernación, cada alcaldía, de acuerdo a sus realidades. Ahí uno puede entender por qué, por ejemplo, en cuanto asumió Leonardo Loza en Cochabamba, presentó un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Departamental para reducirse en un, creo que era 7 o 10% el salario. Él, los secretarios departamentales y también incluía a los asambleístas departamentales. Y claro, ahí surgió la pregunta si este anuncio que hacía ayer el presidente iba a implicar a que también se reduzca el sueldo a viceministros, directores, diputados, senadores. Y en la noche el ministro Espinosa explicó que en realidad no se ha modificado nada, que el anuncio es voluntario. Es decir, tanto el presidente como los ministros recibirán su sueldo completo y voluntariamente van a devolver la mitad. ¿Qué les digo? Ahí surgen varias preguntas. ¿Y qué pasa si alguien no quiere ser voluntario? Bueno, nos imaginamos que ese escenario no habrá porque es una orden del presidente. Pero, bueno, será voluntario. ¿Y cómo van a hacer contablemente para tomar esos recursos? ¿Va a haber una cuenta específica a la que se va a depositar esta devolución que, según el ministro de Economías, va a significar un ahorro de 35, 37 millones de bolivianos al año? ¿Va a haber una cuenta específica? ¿Para qué alcanza 37 millones de bolivianos? ¿Eso no se debería ampliar también a diputados y senadores? ¿Por qué no se pensó en una norma que los incluya? ¿Por qué solo ellos tendrían que, diríamos, reducirse el sueldo? Y ahí hay otro elemento, porque en los aportes a la gestora estará el sueldo completo, muy conveniente para sus jubilaciones, obviamente, aunque en la vida real van a recibir la mitad. Entonces hay estos serán 3.2 millones, no 37. Bueno, me quedé con la anterior. Aclaró, gracias. Aclaró el ministro después que no eran 37, eran 3.2 millones. Tal vez pudieran llegar a 37 si los incluyen a los diputados y senadores. Con lo que estoy diciendo, por ahí me acribillan algunos asambleístas y dirán qué mal tipo eres, que nos quieres que nos bajen el sueldo. Digo, si todos nos vamos a apretar, apretémonos todos. Recuerdo que el año 2006
cuando también arrancaba un gobierno que había arrancado en enero, de Evo Morales, nombró o emitieron, publicaron un decreto en el que se bajaban los sueldos al 50%, pero todos, de cuajo, de 40,000 a 15,000 bajó el presidente y de ahí para abajo los demás. ¿No se podía hacer lo mismo ahora? ¿Podía aplacar eso la situación? Y medio difícil, porque la demanda no va por cuánto gana el presidente y los ministros. Las demandas van por otro lado. Las demandas iniciales de un sector de la COP era que nos incrementen a todos el 20% del salario del haber básico, porque el salario mínimo ya subió 20% en diciembre. Y de ahí todo fue obviamente ya escalando de otra manera hasta el punto en el que estamos, un punto en el que la agenda es pedir la renuncia del presidente que hace 6 meses juró al cargo y hace menos de un año ganó las elecciones. Y más allá de los nombres, la gran pregunta será si llega a renunciar el actual presidente. Y olvidémonos que en la siguiente línea de sucesión es el vicepresidente Edman Lara. Por un momento hagamos el ejercicio de abstraernos de los nombres, porque claro, ahí uno se espanta o aplaude. Pero si hoy renuncia el actual presidente, la pregunta es ¿cuál será la solución? ¿Qué viene el día después? Ok, asume el vicepresidente. ¿Y qué garantiza que no exista más adelante otro grupo contra el vicepresidente que empiece a movilizarse? Sea en La Paz, en Santa Cruz, en el Chapare, en Tarija, donde usted quiera. ¿Qué nos garantiza que no entremos en una escalada nuevamente como a principios del siglo en la que cada año había un presidente hasta el 2005? Y que no sea un grupo que está en contra y empieza con las movilizaciones. ¿Qué nos garantiza? Que no haya ese escenario de conflictividad, de crisis de Estado, decían algunos, que va a desencadenar en una inestabilidad política, social, sobre todo social, que deriva en la política y por supuesto afecta y deriva en una crisis económica. Es, sin lugar a dudas, un momento muy complejo en el que el gobierno tiene sus propios errores. Hemos hablado con el canciller, entienden que hay algún error que hayan tenido, pero de repente el mayor problema del gobierno, según algunos, fue la soberbia de no querer reunirse y escuchar a los otros. Y de repente, en primera instancia, no reunirse y negociar bien con el vicepresidente. Esa de repente puede ser una factura junto a otras que hoy se la están cobrando al gobierno.